Ahora procederemos a la creación de nuestro workflow o flujo de trabajo. En nuestro caso escogimos el proceso de contratación, el cual cumple con la finalidad de obtener una persona que reúna los requisitos necesarios para ocupar un determinado puesto, para lo cual trabajaremos con JVPM y JBoss. Una vez abierto JBoss, seleccionaremos un nuevo proyecto, en el cual llamar de tipo JBoss Process Project, el cual llamaremos contratación. Dentro del proyecto de contratación queremos un proyecto de tipo Process Definition con el mismo nombre. Al crear el nuevo proyecto se crearán dos archivos, uno gpd.xml, el cual contendrá todas las actividades internas del workflow como envío o recepción de información, y el archivo processDefinition.xml, el cual contendrá toda la información gráfica de nuestro workflow con los diferentes nodos que nos proporciona, como inicio, estado, finalización, decisión, nodos, nodo de correo. En nuestro caso inicializaremos con el nodo start, el cual tendrá como nombre envío de currículum. A continuación, un nodo de decisión, el cual tendrá como nombre recepción y filtrado del currículum por parte del Departamento de Recursos Humanos. A continuación, añadiremos un nodo tarea, el cual llamaremos selección del departamento. Un nodo de decisión que se llamará evaluación del currículum. Un nodo de correo, el cual tendrá como nombre envío de correo de rechazo. Otro nodo de tarea que tendrá como nombre entrevista jefe de departamento. Un nodo de tarea con nombre de gestionar entrevistas. Y un último nodo de tarea que llamaremos gestionar contrato. Y el nodo de finalización de nuestro workflow. Ahora procederemos a entrelazar todos los nodos con líneas de transición. Comenzamos desde que el postulante envía el currículum al Departamento de Recursos Humanos. El Departamento de Recursos Humanos reciben y filtran el currículum. Si el currículum es aprobado, se enviará a la sección de departamento, donde se realizará una posterior evaluación, y si el currículum es rechazado, se enviará un correo de rechazo al postulante, notificando que no ha sido aprobado. En la selección de departamento, se procederá a evaluar nuevamente el currículum, en el cual, si la evaluación sale satisfactoria, se gestionará una entrevista con el jefe de departamento, y si no, se enviará nuevamente un envío de correo. Desde gestionamiento de la entrevista se procede a realizar entrevistas con el jefe de departamento, y aquí surge una nueva decisión. Si la prueba sale satisfactoria, se gestionará el contrato con el Departamento de Recursos Humanos. Caso contrario, se enviará otro correo de rechazo
al postulante y notificando de la misma manera al Departamento de Recursos Humanos. Una vez terminado el gestionamiento del contrato o con el envío del correo de rechazos, cualquiera de las dos maneras se finalizará nuestro workflow. Ahora procederemos a asignarles datos a nuestras líneas de transición. En cada nodo de tarea. En la selección de departamento asignaremos una nueva tarea, la cual se llamará recepción del currículo. Podemos asignar, el cual se le tiene que asignar un actor. En el gestionar entrevista procederemos a crear una nueva tarea. De la misma manera recibirá el currículum con un actor asignado y adicionalmente una tarea que llamaremos recepción de respuesta. Para verificar si ha sido aprobado o no el currículum. De la misma manera con la entrevista con el jefe de departamento, aquí también se realizará la recepción del currículum le asignamos un actor y también aquí se facultará si se realiza, si se aprueba o no, por lo cual tendrá una tarea de respuestas. En gestión del contrato seleccionemos la tarea de envío de respuesta al Departamento de Recursos Humanos, notificando que el postulante ha sido aprobado. En las líneas de conexión, por cada decisión que se vaya a tomar, se debe poner el nombre de cada acción. Por ejemplo, en la recepción infiltrado, si el currículum ha sido aprobado, se debe poner el nombre de dicha acción. Por cada una de sus alternativas. Guardamos nuestro proyecto. Por cada vez que guardamos nuestro proyecto o realizamos algunas modificaciones, se creará automáticamente un proyecto JPG, el cual tendrá de forma gráfica nuestro workflow, en el cual podemos verificar en nuestro dominio de trabajo,
en el cual constatará nuestros tres proyectos. El GPD, como ya se había mencionado, que contendrá los archivos, los datos internos del workflow, como envío, recepción de información. El Process Definition, el cual contendrá de forma gráfica todas las modificaciones, los nodos que vamos a trabajar en nuestro workflow. Y el archivo imagen, que contendrá de forma gráfica nuestro flujo de trabajo, como se puede apreciar. Gracias.